Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaivam Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Yajamu Viraye Shavai Pumsha Parodharmo Yato Bhakti Adokshaye Ahaitu Kya Pratikata Yajatma Suprashidati Vasudeve Bhagavate Bhakti Yoga Rajojita Yanayatya Shuveragyam Yanam Chayat Ahaitukam. Srimad Bhagavatam Ki Jai. Entonces, seguimos obvio en el primer canto, pero ya estamos en el capítulo 8, que son las oraciones de la reina Kunti. ¿En qué mantra nos quedamos en el pasado? ¿Llegamos al 20? ¿O... ¿Sí? Entonces, bueno, nada más repito el 20 para como reconectar. Dice: Tata Paramaham Shanam Muninam Amalatmanam Bhakti Yoga Vidanartam Katam Pashyama Histriya. Tú mismo desciendes a propagar la trascendental ciencia del servicio devocional en los corazones de los trascendentalistas adelantados y especuladores mentales, los cuales se purifican por el hecho de ser capaces de discriminar entre la materia y el espíritu. ¿Cómo entonces podemos nosotras las mujeres conocerte perfectamente? Mantra 21. Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha. Por consiguiente, permítaseme ofrecerle mis respetuosas reverencias al Señor, quien se ha convertido en el hijo de Vasudeva, el placer de Devaki, el niño de Nanda y de los demás pastores de vacas de Brindavan, y el que anima a las vacas y a los sentidos. El significado. El Señor, siendo pues inaccesible por medio de cualquier bien material, desciende a la tierra tal como es, en virtud de la misericordia ilimitada y sin causa, a fin de otorgarles su misericordia especial a sus devotos puros y disminuir las oleadas de las personas demoníacas. La reina Kunti adora de modo específico la encarnación o el descenso de Krishna por encima de todas las demás reencarnaciones, porque en esa encarnación en particular él es más accesible. En la encarnación de Rama, él permaneció desde su infancia como el hijo de un rey, pero en la encarnación de Krishna, aunque era el hijo de un rey, dejó de inmediato el refugio de su padre y madre verdaderos, justo después de su aparición, y fue al regazo de Yashoda Ma a hacer el papel de un pastorcillo de vacas ordinario en la bendita tierra de Brindavan, la cual es muy santificada debido a los pasatiempos infantiles suyos. De modo que el señor Krishna es más misericordioso que el señor Rama en ese aspecto. Él fue indudablemente muy bondadoso con Vasudeva, el hermano de Kunti, y con la familia, y con su familia. De él no haberse vuelto hijo de Vasudeva y Devaki, la reina Kunti no habría podido decir que él era su sobrino, y de esa manera dirigirse a Krishna con afecto parental. Pero Nanda y Yashoda son más afortunados, porque pudieron disfrutar de los pasatiempos infantiles, que son más atractivos que todos los demás pasatiempos. Sus pasatiempos infantiles, tal como se exhibieron en Brindavan, no tienen paralelo, y son el prototipo de actividades eternas en el Krishna Loka original, que en el Brahma Samhita se describe como el Chintamani Dham.
El señor Krishna descendió a Braya Bhumi con todo su séquito y en seres trascendentales. Chaitanya Mahaprabhu confirmó, por lo tanto, que nadie es tan afortunado como los residentes de Brindavan y específicamente las pastorcillas de vacas, quienes lo dedicaron todo a la satisfacción del Señor. Sus pasatiempos con Nanda y Yashoda y sus pasatiempos con los pastores de vacas, especialmente con los pastorcillos de vaca y con las propias vacas, han hecho que él se conozca como Govinda. El señor Krishna, en su carácter de Govinda, o el señor de Govardhan, se inclina más hacia los brahmanas y a las vacas que hacia cualquier otra cosa, indicando con ello que la prosperidad humana depende más de estos dos aspectos, es decir, la cultura brahmínica y la protección de las vacas que de cualquier otro. El señor Krishna nunca está satisfecho donde hay falta de eso. Mantra 22. Namaha Manaha Pankaya Navaya Nama Pankaya Malina Namaha Pankaya Netraya Namaste Pankayan Grihaye. Mis respetuosas reverencias sean para ti, oh Señor, cuyo abdomen está marcado con una depresión semejante a una flor de loto, quien siempre está adornado por guirnaldas de flores de loto, cuya mirada es tan fresca como el loto y cuyos pies están grabados con lotos. He aquí algunas de las señales simbólicas específicas del cuerpo espiritual de la personalidad de Dios, que distinguen su cuerpo de los cuerpos de todos los demás. Todas ellas son características especiales del cuerpo del Señor. El Señor puede que parezca ser uno de nosotros, pero Él siempre es distinto en virtud de sus características corporales. Kunti dice que ella, por el hecho de ser mujer, no es apta para ver al Señor. Esto lo dice porque las mujeres, los Sudras y los Dvijabandhus, o los descendientes desdichados de las tres clases superiores, carecen de inteligencia adecuada para entender el tema trascendental que trata del nombre, la fama, los atributos, las formas, etc. de la suprema verdad absoluta, que son todos espirituales. Dichas personas, aunque no son aptas para participar de las actividades espirituales del Señor, pueden verlo a Él como Archa Vigraha, el cual desciende al mundo material únicamente para distribuirles gracias a las almas caídas, incluso a las mujeres Shudras Dvijabandhus que han sido mencionados. Como esas almas no pueden ver nada que esté más allá de la materia, el Señor consiente en entrar en todos y cada uno de los innumerables universos en forma de Garbhodakasayi Vishnu, de cuya depresión, cual loto que tiene en el centro de su abdomen trascendental, crece un tallo de loto y así nace Brahma, el primer ser viviente del universo. En consecuencia, al Señor se le conoce como Pankajanavi. El señor Pankajanavi acepta el Archa Vigraha, su forma trascendental, hecho de diferentes elementos, es decir, una forma dentro de la mente, una forma hecha de madera, una forma hecha de tierra, una forma hecha de metal, una forma hecha de joyas, una forma hecha de pintura, una forma dibujada en la arena, etc. Todas esas formas del Señor siempre están decoradas con guirnaldas de flores de loto, y en el templo de la adoración debe haber una atmósfera apacible para atraer la atención ardiente de los no devotos que están siempre dedicados a pleitos mundanos. Los meditadores adoran una forma dentro de la mente. Por lo tanto, el Señor es misericordioso incluso con mujeres Shudras y Dvijabandhus, siempre y cuando accedan a visitar el templo y adoren diferentes formas hechas para ellos. Esos visitantes de los templos no son idólatras, como alegan algunos hombres que poseen escaso acopio de conocimiento. Todos los grandes acharyas establecieron dichos templos de adoración en todos los lugares, tan solo para favorecer a los pocos inteligentes, y uno no debe hacerse pasar por alguien que ha trascendido la etapa de adoración en el templo. Mientras que se halle, de hecho, en una categoría de los Shudras, mujeres o más bajos, uno debe de comenzar a ver al Señor a partir de sus pies de loto, elevándose gradualmente hasta los muslos, cintura, pecho y cara. Uno no debe tratar de mirar al Señor a la cara sin estar acostumbrado a ver primero sus pies. Srimati Kunti, por ser la tía del Señor, no comenzó a verlo desde los pies, debido a que el Señor hubiera podido sentirse avergonzado. Y así pues Kunti
Solo para evitarle al Señor una situación incómoda, comenzó a verlo justo por encima de los pies del loto, es decir, desde la cintura hacia arriba, descendiendo luego hasta los pies del loto. En total, ahí está todo en orden. Mantra 23. Yata Hrishikesha Kalena Devaki. Kamshana Rodati Chiram Shucharpita. Vimochitaham Cha Sahatmaya Vivo. Tuayeva Natena Muhur Viparganat. Oh Hrishikesh, el amo de los sentidos, tú has liberado a tu madre Devaki, quien por mucho estuvo encarcelada y atormentada por el envidioso Kamsa, y a mí y a mis hijos nos has liberado de una serie de constantes peligros. Significa que Devaki, la madre de Krishna y hermana de Kamsa, fue puesta en prisión junto con su esposo Vasudeva debido a que el envidioso Kamsa tenía miedo que su octavo hijo, o sea Krishna, lo matara. El rey mató a todos los hijos de Devaki. Algo así pasó con cuando ¿cómo se llama el que mandó matar a todos los niños? Como Herodes, ¿no? El rey mató a todos los hijos de Devaki que nacieron antes que Krishna, pero Krishna se escapó del peligro infanticidio, porque fue trasladado a la casa de Nanda Maharaj, el padre adoptivo de Krishna. Kunti Devi junto con sus hijos también fue salvada de una serie de peligros, pero Kunti fue muchísimo más favorecida, porque el señor Krishna no salvó a los otros hijos de Devaki, mientras que salvó a los hijos de Kunti. Esto se debía a que el esposo de Devaki, Vasudeva, estaba vivo, mientras que Kunti era viuda y no había nadie que la ayudara, con la excepción de Krishna. La conclusión de esto es que Krishna favorece más a un devoto que está en mayores peligros. A veces él pone a sus devotos puros en tales peligros, porque en esa condición de desamparo el devoto se apega más al Señor. Cuanto más apego hay por el Señor, más éxito hay para el devoto. Mantra 24. Vishan Mahagne Purushada Darshanat Ashat Savaya Vana Vasha Krichrata Mride Mrideneka Maharatash Trato Draunya Ashtratas Chashma Hare Virakshita. Mi querido Krishna, Nuestra Señoría nos ha protegido de un pastel envenenado, de un gran fuego, de caníbales, de la asamblea viciosa, de sufrimientos habidos durante nuestro exilio en el bosque y de la batalla en la que lucharon grandes generales. Y ahora nos ha salvado del arma de Ashwatthama. Aquí se presenta la lista de encuentros peligrosos. Devaki fue puesta una sola vez en dificultades por su envidioso hermano, aparte de lo cual ella estuvo bien, pero Kunti y sus hijos fueron puestos en dificultades una tras otra por años. Ellos fueron hostigados por Duryodhana y el bando de este a causa del reino, y todas y cada una de las veces el Señor los salvó a los hijos de Kunti. Una vez a Bhima se le administró un veneno en una torta. En otra oportunidad fueron puestos en una casa hecha de laca a la que se le prendió fuego. Una vez Draupadi fue llevada a rastras y se hicieron intentos de insultarla tratando de desnudarla en la viciosa asamblea de los Kurus. El Señor salvó a Draupadi al suministrarle una inconmensurable longitud de su tela, y el bando de Duryodhana no pudo verla desnuda. De igual modo, cuando ellos estaban exiliados en el bosque, Bhima tuvo que pelear con el demonio caníbal Hidimbi, Rakshasa, pero el Señor lo salvó, y ahí no acabó todo. Después de todas esas tribulaciones, hubo la gran batalla de Kurukshetra, y Arjuna tuvo que enfrentarse con grandes generales como Drona, Bhishma y Karna, todos ellos poderosos guerreros. Y finalmente, incluso cuando todo había terminado, apareció el Brahmastra que el hijo de Dronacharya lanzó para matar al niño que se hallaba en el vientre de Uttara, que era Parikshit. Y así pues, el Señor salvó al único descendiente de los Kurus que sobrevivió y se llama Maharaj Parikshit. Mantra 25. Vipada Shantu Ta Shashwat Tatra Tatra Jagat Guru Bhavata Darshanam Yatsyat Apuna Bhava Darshanam. Yo quiero que todas estas calamidades ocurran una y otra vez, de modo que podamos verte una y otra vez, pues verte a ti significa que ya no veremos más los reiterados nacimientos y muertes.
Por lo general, los afligidos, los necesitados, los inteligentes, los indagadores, que hayan realizado actividades piadosas, adoran al Señor o lo comienzan a adorar. Otros, prósperos tan solo en fechorías, sin importar su posición, no pueden acercarse a Dios, debido a que la energía ilusoria los desencamina. En consecuencia, si a una persona piadosa le ocurre una gran calamidad, no tiene más recurso que refugiarse a los pies del loto del Señor. Recordar constantemente los pies del loto del Señor significa irse preparando para liberarse del nacimiento y la muerte. Por lo tanto, aunque haya supuestas calamidades, son bien recibidas, porque nos dan una oportunidad de recordar al Señor, lo cual significa la liberación. Aquel que se ha refugiado en los pies del loto del Señor, que se considera que son el bote más apropiado para cruzar el océano de la nesciencia, puede alcanzar la liberación tan fácilmente como uno salta por los pobres hoyos que hacen las pezuñas de un ternero. Esta clase de personas están destinadas a residir en la morada eterna del Señor, y no tienen nada que ver con un lugar en el que hay peligro a cada paso. El Señor certifica en el Bhagavad Gita que este mundo material es un lugar peligroso y lleno de calamidades. Gente poco inteligente elabora planes para adaptarse a esas calamidades, sin saber que de por sí la naturaleza de este lugar está llena de ellas. Esa gente no tiene ninguna información acerca de la morada trascendental, la cual está llena de bienaventuranza y en la que no hay ninguna traza de calamidades. Es deber de una persona cuerda, por lo tanto, permanecer imperturbable ante las calamidades mundanas, que ocurrirán sin falta en todas las circunstancias. Mientras se sufre toda clase de infortunios inevitables, uno debe de progresar en lo referente a la comprensión espiritual, debido a que esa es la misión de la vida humana. El alma espiritual es trascendental a todas las calamidades materiales. En consecuencia, las supuestas calamidades se designan como falsas. Puede que un hombre tenga un sueño en el que un tigre lo devora, y puede que él llore por esa calamidad. En realidad, no hay ningún tigre ni ningún sufrimiento. Se trata simplemente de un sueño. De la misma forma, todas las calamidades de esta vida se dice que son sueños. De la misma manera, así, si alguien es suficientemente afortunado como para ponerse en contacto con Dios por medio del servicio devocional, todo es ganancia. El contacto con el Señor mediante cualquiera de los 9 servicios devocionales siempre es un paso hacia adelante en la senda que va de vuelta a Dios. Y nos quedamos en el mantra 25, Srimad Bhagavatam Ki Jai. Entonces, espérate. Entonces, si te fijas, hay 2 puntos interesantes que se trataron aquí en la lectura. Una es que, si te fijas, se menciona, y esto es interesante, que los templos realmente están hechos solo para las personas de baja estirpe. O sea, solo para las personas que no pueden meditar en Dios existen las archas vigrajas. O sea, las archas vigrajas son los templos donde existen figuras del Señor, como cualquier templo en cualquier lugar, donde hay budas en el budismo, donde vas a la iglesia y está un Cristo, o sea, o como los templos hindús, donde están pues el Archa Vigraha y donde está Krishna, Balaram, está Radha. Entonces, y bueno, ahí están los gurus. Entonces, al final del día, todos esos están mencionando aquí sin ofender a nadie, obviamente, porque al final de cuentas es parte de sus expansiones, que están hechos para la clase más baja, para los que, como no pueden ver a Dios en su meditación interna, necesitan una figura externa para verlo. ¿Sí me entiendes? Para como relacionarse con él. ¿Sí me entiendes? Entonces, eso es un punto interesante que se mencionó. Y otro punto interesante es que a final del día todas las cosas que pasan en el mundo, o te pasan, mejor dicho, porque en el mundo pueden pasar muchas cosas, pero a ti no te afectan. El chiste es las que te pasan a ti, que te afectan, que realmente no te afectan, porque pues son una ilusión, ¿no? Evidentemente tú generas cierto karma que hace que esas ilusiones se generen también, ¿no? Para enseñarte a final del día que son una ilusión y que las vas a trascender porque ya eres eterno. Entonces ese es muy fácil de entender
pero no es fácil de aplicar, porque cuando te pasa una calamidad, pues ahí andas llorando, ¿no? Ahí andamos llorando. Y andamos diciendo, uy, es que esto... Sí, güey, pero vas a pasar de esa, vas a salir de eso, ¿no? Entonces, y en el mundo espiritual, pues donde todo es eterno, pero es eterna dicha, la única manera de empezarnos como a desvincular del sufrimiento para vincularnos a la trascendencia es entender que Dios físicamente, no a un nivel material, sino a un nivel personal, físicamente, personalmente está en el mundo espiritual, aunque a veces viene a visitar, como los pasatiempos de Krishna, Balaram, etc. O en sus avatares. Pero Él eternamente reside en el mundo espiritual, física y personalmente. Y solamente ahí es donde nosotros también residimos eternamente en cuerpos físicos espirituales, no cuerpos físicos materiales. Y que estos solo son sueños que nos orillan a través del karma y del sufrimiento a recordar e irnos hacia a ese mundo espiritual de bienaventuranza, pero donde solo puedes estar ahí si estás a los pies del servicio divino del Señor. Entonces es como muy interesante esa, manifestado como uno quiera, ¿no? Yo le ofrezco mi entrenamiento, yo le ofrezco hasta mi tocar de mis tambores porque me recuerdan al señor Shiva, ¿no? Cosas así, ¿no? Mi vida, mi comida, todo. Entonces todo se puede ofrendar para hacer esa conexión de servicio en el corazón. Entonces toda esa enseñanza de hoy es interesante. Srimad Bhagavatam Ki Jai. Nos vemos en la siguiente sesión.